Mi padre no quiso dejar la línea abierta. Había llamado desde la cocina de mi abuela preguntando por un papeleo cuando oí el roce de su chaqueta, seguido de la voz de mi madre y luego la suya. Clara como el agua. Es una carga. Siempre lo ha sido. Me quedé paralizada, con las manos aún en el cajón que había estado buscando. Se rieron, hablando de planes que no se suponía que debía escuchar. Planes que rondaban la casa que mi abuela me había dejado. No interrumpí. No devolví la llamada. Me quedé callada, pero solo el tiempo suficiente para decidir exactamente cómo terminaría esta historia. De pequeña, aprendí pronto que el amor en nuestra casa tenía condiciones. Nuestra casa estaba en una calle estrecha de un barrio obrero a las afueras de la ciudad, con pintura descascarada, paredes delgadas y una mesa de cocina que se mecía sin importar cuántas veces mi padre le metiera cartón bajo la pata. Harold y Marilyn la llamaban hogar, pero nunca lo sentí como tal. Cada discusión, cada armario cerrado, cada recordatorio de lo que habían sacrificado se hundía en las tablas del suelo como humo. ¿Crees que tenemos dinero para gastar? Mi padre se enfurecía cada vez que necesitaba algo para la escuela. Agradece que tengamos un techo. Lo era, o lo intentaba. Pero todos los viernes por la tarde, miraba el reloj hasta que podía escaparme a casa de la abuela Lorraine, al otro lado de la ciudad, una calle tranquila, un amplio porche y un jardín que siempre olía ligeramente a lavanda y tierra cálida. Me recibía en la puerta con un abrazo que no se apretaba al respirar, y me preguntaba por mi semana como si la respuesta importara. Su hogar se sentía como el aire después de estar bajo el agua. En esa casa, aprendí que la gentileza no era debilidad. Aprendí que el silencio no tenía por qué ser cortante. Ella me enseñó a plantar flores, a presupuestar, a construir una vida ladrillo a ladrillo en lugar de resentir al mundo por no entregarme una. Eres capaz, Annabelle, decía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Cuando falleció inesperadamente, el dolor me vació. La lectura de su testamento sacudió a todos los demás. Me dejó la casa, una propiedad totalmente pagada con un valor cercano a los $900,000, y les dejó a mis padres una pequeña cantidad de efectivo que gastaron en semanas. Después de eso, comenzaron a llamar a mi lugar el hogar familiar como si la escritura fuera solo una sugerencia. Mi madre caminaba por las habitaciones criticando los colores de pintura que había elegido. Mi padre arrastró su viejo sillón reclinable a la sala de estar y lo plantó como una bandera. Me dije a mí mismo que estaban de duelo. Me dije a mí mismo que dejarlos quedarse un tiempo era lo correcto. Un tiempo se convirtió en años. Nunca aportaron ni un céntimo a la hipoteca ni al mantenimiento, pero siempre opinaban. Hablaban de reformas a las que yo nunca había accedido. Insinuaban que algunas familias lo comparten todo. Y cuando planearon el viaje de sus sueños a Europa, dejaron caer la idea de usar el capital de la casa para financiarlo. Lo estás haciendo bien, dijo mi madre con ligereza, mientras el tenedor raspaba el plato. Es hora de que devuelvas lo que has recibido. No pedí un préstamo por ellos, pero sí pagué la mayor parte del viaje por una culpa tan vieja que parecía instintiva. Salieron del país sonriendo, envueltos en bufandas que habían comprado para el vuelo, prometiendo recuerdos. Me quedé en casa intentando creer que la generosidad no era lo mismo que ser utilizada. El día que todo cambió fue tan normal que casi parecía una broma. Pasé la mañana mostrando propiedades por toda la ciudad y al llegar a casa me encontré con el goteo lento debajo del fregadero de la cocina, una pequeña fuga que mi padre juró haber arreglado meses antes. Necesitaba la información de la garantía del grifo, una de las pocas cosas que él mismo había instalado. Así que lo llamé. Una simple llamada, una pregunta práctica. Nada que debería haber detonado mi vida entera. Respondió desde algún lugar ruidoso, tintineo de vasos, ruido de la calle, risas. Vamos a cenar, dijo, con tono irritado. Lo interrumpí. Revisa el cajón del estudio. Debería estar debajo de la cocina. Le di las gracias y le dije que disfrutara de la noche. Gruñó algo que no pude entender. Entonces se oyó el crujido de la tela, pasos, el eco apagado de la voz de mi madre. Asprey click. Debería haber sido un clic, pero en su lugar oí a mi madre preguntar, ¿quién era esa? Annabelle, dijo, como si el nombre en sí lo agotara. Siempre pasa algo mal en la casa. Se me cortó la respiración. No habían colgado. Bueno, mi madre suspiró, eso es lo que pasa cuando le dan una casa que no se ganó. Tu madre debería habernosla dejado. La habríamos usado sabiamente. Me agarré al borde del mostrador. Mi abuela había confiado en mí. Sabía exactamente lo que hacía. Oírlos reescribir esa verdad me desgarró algo muy profundo. La voz de mi padre se agudizó. Cuando volvamos, vamos a sentarnos con ella para hablar de nuestra jubilación. Tiene que entender que la casa es nuestro futuro. Es ridículo que solo esté a su nombre. Se me encogió el pecho.
Siempre sospeché que les molestaba que fuera la propietaria. Nunca imaginé que tuvieran un plan. Mi madre bajó la voz, pero no lo suficiente. Se siente culpable tan fácilmente. Solo presiona un poco. Firmará lo que necesitemos. Menciona las facturas del médico. Eso siempre la atrapa. Se me encogió el estómago. No era preocupación. Era estrategia. Y si se resiste, continuó mi padre con indiferencia, recuérdale lo que sacrificamos por ella. Nos debe algo. Para el año que viene, la escritura tendrá nuestros nombres. Me zumbaron los oídos. Mi visión se volvió un túnel, pero no habían terminado. Siempre ha sido una carga, dijo mi padre, como si finalmente dijera en voz alta la verdad que había guardado durante años. Desde el momento en que nació. La risa que siguió, la suya primero, luego la de ella, rompió algo limpiamente dentro de mí como el chasquido de un hueso. No recuerdo haber terminado la llamada. Solo recuerdo hundirme en el suelo, con la espalda contra los armarios, el grifo que goteaba golpeando un ritmo lento mientras el peso de cada recuerdo se reorganizaba. Cada elección criticada, cada sentimiento de culpa, cada recordatorio de sacrificio. Nada de eso había sido amor. Había sido influencia. Repetí sus palabras una y otra vez hasta que la humillación se convirtió en calor. Luego, el calor se agudizó hasta convertirse en claridad. Si me veían como una carga, entonces no les debía nada. Me limpié la cara, me puse de pie y agarré mi portátil. No great and I los confront. No envié un mensaje ni devolví la llamada. Hice algo mucho más peligroso a sus ojos. Empecé a planear. Durante 3 días, me moví como una sombra por mi propia vida. Llamé para decir que estaba enferma, alegando una fiebre que no tenía porque no podía confiar en que mi voz no se quebrara delante de nadie. Cada vez que intentaba hacer café o responder un correo electrónico, mi mente repetía la misma frase. Siempre ha sido una carga. Dicho tan casualmente, bien podría haber sido el clima. Para la 4ª mañana, el entumecimiento se quebró. Abrí mi portátil y escribí un nombre, Vivian Hall, una abogada de propiedad familiar con la que había trabajado a través de clientes. Afalada, tranquila, precisa. El tipo de persona que no se inmutaba ante dinámicas desordenadas. Vivian no reaccionó cuando le dije que la casa estaba escriturada solo a mí. No reaccionó cuando le expliqué que mis padres habían vivido allí sin pagar alquiler durante años. Pero cuando repetí las palabras que había escuchado por la línea abierta, su mandíbula se tensó ligeramente. No tienes ninguna obligación legal de alojar a tus padres, dijo. La propiedad es tuya. Su residencia no les da la propiedad. Y si quieres terminar ese acuerdo, documéntalo todo y no les avises hasta que estés listo. Esas palabras, simples y objetivas, se sintieron como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación en la que no me di cuenta de que me estaba asfixiando. Esa tarde, llamé a Eisenshaw, uno de los pocos colegas que siempre me había tratado como a un igual. Necesito una venta discreta, dije. Sin anuncios, sin letreros, rápido. No preguntó por qué. Conozco a 2 compradores fuera del mercado que buscan algo en tu zona. Podemos llegar a unos 980,000 si el tiempo nos viene bien. Justo la cantidad que necesitaba. Una vez que las fichas de dominó estuvieron listas, me moví rápido. Recorrí cada habitación con una libreta, creando 3 categorías, mía, suya, incierta. No quería ni una sola acusación después. Las cajas formaban filas ordenadas sobre el suelo de madera, mis pertenencias estaban pegadas con cinta adhesiva y etiquetadas para la mudanza. Las suyas estaban apiladas por separado con un plan ya en mente. Alquilé un trastero a su nombre y pagué 6 meses por adelantado. Contraté a un equipo de mudanzas para que se encargara del traslado el mismo día. Mis pertenencias serían entregadas en un apartamento amueblado para estancias cortas a 2 horas de distancia. Luego vino el resto de la logística. Nuevas cuentas bancarias, contraseñas actualizadas, un nuevo número de teléfono, un nuevo correo electrónico. Cada tarea era como cortar un hilo que me había atado a mis padres toda la vida. La última noche antes de que llegara la mudanza, caminé lentamente por la casa. El eco de las paredes vacías hacía que todo el lugar me pareciera desconocido. En el jardín, las flores que la abuela Lorraine me enseñó a plantar apenas comenzaban a abrirse. Me agaché y toqué uno de los pétalos. No soy la carga que creían que era, susurré, sin saber si les hablaba a ellos o me prometía algo a mí misma. A la mañana siguiente, cuando el camión arrancó con mis cajas, no miré atrás. Había desaparecido silenciosa, legalmente, por completo. Mis padres aterrizaron una cálida tarde de jueves a principios de otoño, de esos días en los que el sol está bajo y el aire huele ligeramente a hojas secas. Conocía su horario de vuelo porque me lo habían enviado por correo electrónico semanas antes, esperando que los llevaran a casa. Los imaginé bajando del avión,
descansados tras catas de vino y paseos en barco, cargando con el equipaje cubierto de pegatinas de ciudades que yo nunca había visto. No tenía ni idea del mundo al que regresaban. Exactamente a las 4:12 de la tarde, mi antigua vecina, la señora Dawson, me envió un mensaje de texto: ya están aquí. Me senté en el coche, frente a mi nuevo apartamento, a 2 horas de distancia, con las manos agarradas al volante hasta que me palidecieron los nudillos. No necesitaba estar en casa. Sabía exactamente lo que estaba pasando, paso a paso. Llegaban a la entrada, todavía riéndose de su viaje. Se daban cuenta de que mi coche no estaba y asumían que estaba haciendo recados. Llevaban el equipaje a la puerta principal, haciendo malabarismos con bolsas de compras llenas de recuerdos que yo había pagado indirectamente. Entonces Harold sacaba su llave. La deslizaba en la cerradura. La giraba, y no oía nada más que un clic sordo y vacío. La imagen me tranquilizó. Cerré los ojos y respiré la tranquilidad de mi nuevo hogar. Más tarde, llamó la señora Dawson. Contesta al primer timbre. Annabelle, lo están perdiendo, susurró, tratando de no reír. Tu papá probó la llave 4 veces. Tu mamá está golpeando la puerta como si alguien estuviera dentro. Podía imaginarlo tan claramente, su incredulidad convirtiéndose en confusión. Su confusión cuajándose en ira. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté, mi voz demasiado tranquila incluso para mí. Están caminando por la casa revisando las ventanas. Oh, tu papá está diciendo que debes haber cambiado la cerradura sin permiso. Annabelle, cariño, esto es algo único. Lo fue. Y fue solo el principio. 1 hora después, recibí mi primer mensaje de voz. Annabelle, ¿qué demonios está pasando? La llave no funciona. Llámame de vuelta inmediatamente. El siguiente mensaje de mi madre llegó 5 minutos después. Cariño, esto debe ser un malentendido. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? ¿Por qué está la casa vacía? Por favor, llámanos. Ni una sola pizca de introspección. Ni una pizca de responsabilidad. Simplemente impactada de que el mundo no se estuviera doblegando ante ellos como siempre lo había hecho. Entonces llegó el mensaje de voz que había estado esperando. Encontramos tu nota. Una carga hizo esto. ¿En serio? ¿Se supone que tiene que ser gracioso? No pueden vender nuestra casa sin más. Esperen un abogado. Cada frase resumaba derecho. Cada palabra confirmaba que había hecho lo correcto. No volvieron a llamar esa noche, pero sabía que escalarían. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de mi oficina. Tus padres están aquí. Están gritando. El jefe les pidió que se fueran. ¿Necesitas ayuda? Me subió el calor por la nuca. Incluso después de todo, seguían creyendo que la vergüenza me asustaría y me obligaría a obedecer. Llamé a la oficina para disculparme, y mi jefe me dijo amablemente: tómate todo el tiempo que necesites, Annabelle. No podrán volver a entrar. Era la primera vez que alguien, aparte de mi abuela, se ponía completamente de mi lado. Esa noche, sonó mi nuevo número, que casi no compartía con nadie. Casi no contesté, pero la curiosidad me atrapó. Mañana, dijo la voz de mi padre, entrecortada y llena de ira contenida. A las 10, al Maple Street Café. Si no vienes, iremos a tu trabajo otra vez y no seremos educados. Colgó antes de que pudiera responder. El pulso me latía con fuerza en los oídos, pero el miedo no llegó. Algo más frío lo hizo, una claridad que no había sentido desde que escuché ese llamado abierto. Esta vez, no me presentaría como su hija. Me presentaría como la mujer que finalmente había aprendido a protegerse. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos tarde a propósito. El lugar estaba lleno. Las máquinas de café expreso silbaban, los cubiertos tintineaban, las conversaciones en voz baja se entrelazaban. Un espacio público, un espacio seguro. Harold y Marilyn estaban sentados en una mesa de la esquina. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba. Mi padre parecía más enojado. Ambos se pusieron rígidos al verme. Por fin decidiste aparecer, espetó mi padre. Dejé el teléfono sobre la mesa, dejando que el gesto hablara por sí solo. Estoy aquí, dije, pero no me gritarán. Di lo que viniste a decir. ¿Qué le hiciste a nuestra casa?, exclamó mi madre con voz temblorosa. ¿Por qué la venderías sin decirnos nada? Vivíamos allí. Nunca fue tu casa, dije en voz baja. Vivías allí porque yo lo permití. Y lo pagaste planeando tomarla. Mi padre se inclinó hacia adelante. Estábamos discutiendo nuestro futuro. Lo malinterpretaste por completo. Antes de que pudiera terminar, toqué la pantalla de mi teléfono. Sus voces se escucharon a raudales. La grabación llenó la cabina de la esquina. Es una carga. Una vez que firme la casa, estamos listos. Usa la culpa. Cae en eso. Nos debe.
Mi madre se llevó la mano a la boca. El rostro de mi padre palideció y luego se sonrojó profundamente. ¿Cómo te atreves a grabarnos? Me llamaste, interrumpí. Overdazed Colgar. Escuché cada palabra, y me mostró exactamente dónde me encuentro en esta familia. Mi madre comenzó a llorar, sus hombros temblando lo suficiente como para parecer convincente al ojo inexperto. Antes eso habría funcionado. Antes me habría rendido al instante. Ahora no. Yo pagaba las facturas. Mantenía la casa. Financiaba unas vacaciones que ni siquiera podía permitirme. Y todavía me veías como una carga que gestionar. Así que esto es lo que va a pasar. Su llanto se calmó. Su respiración se aquietó. He terminado. No más dinero. No más apoyo. No más culpa. Si contactas a mi lugar de trabajo otra vez, tomaré acciones legales. Si te presentas en mi casa, te encontrarás con seguridad. Si continúas acosándome, te encontrarás con mi abogado. No puedes simplemente sacarnos de tu vida, Siseo mi padre. No te estoy sacando, dije, poniéndome de pie. Me empujaste hace mucho tiempo. Solo me estoy alejando finalmente. Mi madre susurró, ¿a dónde iremos? ¿Qué se supone que debemos hacer? Eso, dije con una calma firme que no sabía que poseía, es algo que tendrás que descubrir por tu cuenta. Por primera vez, tomé mi teléfono, lo deslicé en mi bolso y salí de la cabina. Ninguno de ellos me alcanzó. Ninguno dijo mi nombre. Cuando salí al aire fresco del otoño, no miré atrás. En las semanas posteriores al enfrentamiento en la cafetería, el silencio era casi desconcertante. Ni mensajes de voz, ni correos electrónicos, ni apariciones inesperadas en mi oficina, solo silencio, pesado al principio, luego extrañamente tranquilo. Me movía por mi nueva casa en Richmond como quien aprende a respirar correctamente por primera vez. El lugar era más pequeño, más sencillo, pero cada rincón me pertenecía. Sin tensión persistente, sin un viejo sillón reclinable frente al televisor como un trono, sin pasos que me apretaran el estómago. Regresé al trabajo con una concentración que no había sentido en años. Mis clientes lo notaron, mi jefe lo notó, incluso yo lo noté. Sin un desgaste emocional constante, me quedaba energía para mi trabajo, para mis amigos, para mí misma. La terapia también ayudó. La DRA. Caroline Brooks me guió a través de los años de límites borrosos y me enseñó palabras que nunca me permití decir en voz alta. Abuso financiero. Manipulación emocional. Culpa coercitiva. Nombrar las cosas no las borraba, pero las despojaba de su poder. Una tarde, mientras revisaba una caja de archivos viejos, encontré un pequeño sobrescrito con la letra de la abuela Lorraine. Había leído la carta dentro una vez antes, pero esta vez las palabras impactaron de manera diferente. Nunca dudes de tu valor, escribió. Nunca dejes que nadie te quite lo que has ganado. Por primera vez, le creí. Cuando el centro comunitario local me preguntó si organizaría un taller para compradores de vivienda por primera vez sobre cómo protegerse financieramente, dije que sí sin dudarlo. Enseñar a otros lo que había aprendido de la manera más difícil se sintió como coser algo roto. Yo no era la carga. Yo era la que finalmente dejó el peso a un lado. Un año después de que todo se desmoronara, me encontraba en mi nuevo jardín, más pequeño que el de mi abuela, pero floreciendo como ella me enseñó. El viento era suave, el cielo amplio, y por primera vez, sentí que mi vida finalmente encajaba. No sabía si mis padres cambiarían alguna vez, y no estaba esperando a que lo hicieran. La paz no venía de arreglarlos. Venía de elegirme a mí misma. Si alguna vez has tenido que alejarte para proteger tu propio bienestar, no estás sola.